Bueno, ahora chicos, estoy acá, voy a hacer un breve video para la asignatura Análisis de falla de una máquina particular que es la blanqueadora vertical BSPB de la empresa Buller. ¿De qué? Vamos a hablar un poco de esta máquina. Su función es descascarillar y blanquear los cereales. En este caso, cereales hablamos de arroz, trigo en general. En este caso nos vamos a dedicar directamente a la que trabaja con trigo. El objetivo principal de esto es reducir el tiempo de reposo y generar un producto de mejor calidad. Por eso es que se ocupa esta nueva tecnología. Como datos de la máquina, tenemos diámetro exterior del rotor blanqueador, que es 340 milímetros. Motor de accionamiento del que está instalado en la planta, que es de 55 kilowatts. Y tiene velocidades nominales. El que está en la planta está trabajando a 1500 RPM, lo que es el motor de accionamiento. Y hay unos datos ahí de motor, de cojinetes, para ir viendo más o menos cómo trabajan. Y correa dentada, tipo de correa dentada y una frecuencia propia del tramo libre de 39 Hz. Esto va ligado directamente al tema de la tensión de la correa. Bueno, el funcionamiento de esta máquina, así a grandes rasgos, sabemos que trabaja con trigo. El trigo viene es siempre el sistema de flujo de los molinos. El trigo siempre se descarga de la parte inferior de los silos y se va subiendo, se va elevando hasta, hasta el nivel más alto de estos edificios y va bajando nuevamente por transportes y generalmente por gravedad. Entonces, sabemos que esta máquina está alimentada desde arriba por gravedad con trigo. Entonces, el producto, en este caso el trigo, fluye hacia la máquina a través de tubos alimentadores. Tubos y estos alimentan una cámara de blanqueado. Dentro de esta cámara, el producto se mueve hacia abajo en forma espiral y sale de la máquina a través del plato retardador, que es un plato cónico que más adelante vamos a hablar de él, a través de una tolva de salida. Las barras verticales y de freno reducen la velocidad de rotación del producto en la cámara dentro de la cámara de blanqueado, mediante lo cual se produce un aumento de duración de blanqueado y una mejora del grado de blanqueado. El grado de blanqueado se puede ajustar desplazando los contrapesos. Esta máquina abajo tiene unos sistemas de contrapeso que lo estamos viendo ahí en el número 8. Dispuestos en el plato retardador, además se pueden ajustar igualmente desplazando los bastidores de los tamices. O esto girando, ahí en el número 10 girando los volantes, que son unos volantes graduados, tipo relojes. ¿Cuál es la función de esto? Acercan o alejan el rotor desde los dos puntos. Tiene dos volantes, por lo tanto ajustan el rotor en este caso desde la parte superior e inferior, dependiendo cuál de los dos volantes yo ajuste, el de izquierda o el de derecha. Al alejar el rotor, el grado de blanqueado es menor. ¿Y cuál es la función de esto? Es aumentar en este caso la presión del blanqueado en la cámara de elaboración. Bueno, pero para este ramo vamos a hablar más allá de cómo funciona esta máquina, de las fallas más comunes que tiene esta máquina o las fallas que más ha tenido. En este caso, una de ellas es el daño de las correas de transmisión, que se dañan por lo general. eh, una correa se daña por el tipo de instalación y porque no es ajustada de la forma adecuada, ya sea porque no se ajusta con instrumentos, a veces se ajusta solamente al criterio del técnico. Los rodamientos con temperaturas, que es otra falla común. eh, ¿Por qué puede producir una falla en los rodamientos? Puede ser por un mal montaje, que es casi el 70% de las veces. Eh, Esto puede ser por inexperiencia o por falta de herramienta del técnico, como para justificar.
Y lo común después con el tiempo, la falta de lubricación. Es clave la lubricación en este sentido para que el rodamiento no sufra temperatura. Y también ocupar en este caso, un lubricante que sea adecuado de acuerdo al funcionamiento de la máquina. Abajo hay una tercera falla que es la piedra, una piedra rota. ¿Qué es la piedra? Es una piedra como tipo lija, una piedra circular. Son 5 piedras que van montadas en este rotor. Esas piedras al girar son las que van chocando ahí con el grano y lo van puliendo, por así decirlo. Estas piedras por lo general a veces se parten. ¿Por qué se parte una de estas piedras? No deberían partirse con el sistema de regulación, ya que el sistema de regulación no acerca completamente el rotor hasta trancarlo. Se quiebran por lo general por los cuerpos extraños que caen dentro de esta cámara. Vibración en la máquina. Por lo general esto es debido a un desbalanceo del eje del sistema del rotor. Esto se debe a que el centro de masa del rotor es, es excéntrico, por lo tanto se generan fuerzas centrífugas que actúan sobre la masa del rotor y deben ser retenidas en este caso por los respectivos rodamientos y sus soportes. Por lo tanto, ahí se van generando en este caso un desbalanceo en este eje. Ahí vemos la malla rota. ¿Qué es la malla? Hay un tipo de malla metálica que es un tamiz que va de forma vertical y deja un espacio X para que se vayan puliendo las puntas en este caso de los granos. Porque en las puntas de los granos donde están las durezas. ¿Qué es lo que pasa con estas mallas? Se desgastan completamente. Se desgastan al punto de hacerse un hoyo donde el trigo se escapa de la cámara. Por lo general esto pasa porque el trigo cuando viene sucio es muy abrasivo. El trigo viene con pajilla, una pajilla, y eso trae mucho polvo. Y todo ese tipo de pajilla que trae el trigo es demasiado abrasivo y se comen los metales. Como la malla metálica, se la come. El freno de trigo desgastado. Los frenos, como vimos ya, es un sistema de retención que es, es una placa, unas placas largas que van deslizadas en los bordes de los tamices, donde el trigo va pegando ahí y se va reteniendo para que la piedra genere más tiempo contacto con este trigo y lo blanquee más. Por lo general, esto ocurre muchas veces en las bajadas de los trigos. Como el trigo viene cayendo por gravedad, cuando los tubos son rectos, el trigo cae a demasiada velocidad, genera demasiada abrasividad, es muy abrasivo, entonces va comiendo estos metales. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan una especie de frenos. ¿Cuáles son los frenos? Cuando el tubo va bajando recto, se coloca un freno donde se deposita un poco de trigo abajo en la parte inferior del freno y un poco más arriba cae otro tubo que es en 45 grados o de acuerdo a la velocidad que queramos darle nosotros al trigo, y eso va disminuyendo la velocidad con que queda el trigo. Estos frenos también van fallando por eso, porque el trigo al caer con mucha velocidad y al ser abrasivo, al venir sucio, que no debería venir sucio, van fallando este tipo de frenos. Eh, las fallas de regulación. Esto es directamente fallas operacionales dentro de la máquina. Son ajustes de regulación, ya sea, por así llamarlo, de entrada y salida de producto. Si está siendo la máquina alimentada desde la parte superior y entregamos productos de la parte superior, entonces tenemos que tener los grados de regulación adecuados para que no se sature arriba o no alcanza a descargar abajo también. Son solamente temas de regulación y son los más frecuentes. Los motores con falla de aislación también se han producido ahí. ¿Por qué puede fallar una falla de aislación? Por sobreesfuerzo del motor, sobrecarga.
distorsión armónicas y desequilibrio de tensión. Muchas veces existen desequilibrios en la tensión y también existe en los molinos una falla bien común en la parte eléctrica que es la aislación. ¿A qué se debe la aislación? Como los molinos producen mucha polución por su proceso, este polvo cuando entra a los tableros que están mal sellados, se posicionan los elementos eléctricos como los contactores, generando aislación entre el contacto del contactor y el conductor, generando así que estos motores por lo general trabajen alguna de las fases con menos tensión. Sabemos que el voltaje y la corriente son inversamente proporcionales, por lo tanto podemos ahí o ver un problema que entregue menos tensión, por lo tanto va a consumir una de esas fases más que el resto, generando también problemas de aislación. Una falla en el sistema de pesaje. Cuando hablamos ahí cuando yo hablaba de una parte cónica en la máquina en el funcionamiento, es un sistema de pesaje con un transductor de presión que hace una fuerza, que es lo que abajo trae un sistema mecánico que es cuando el trigo cae abajo, va depositando, su peso va hundiendo una placa, generando ahí un transductor vaya en este caso leyendo que la máquina está pesando trigo, está trabajando. Cuando esta deja de tener ese movimiento oscilante, nos arroja una falla, como para decirnos, ¿sabe qué? La máquina está trabajando mal o no está trabajando en este caso, no está recibiendo trigo. Por lo general esos puntos se obstruyen. Cuando llegamos a esta parte del proceso, el trigo, antes de llegar al sistema de molienda, se hace un sistema en este caso, de reposo. El reposo siempre se hace, el trigo se somete dentro de un silo con agua. ¿Para qué? Para que el trigo tenga la humedad deseada que estamos pidiendo nosotros y lo que está pidiendo en este caso control de calidad. Entonces cuando el trigo a veces llega con sobrehumedad, en esos puntos que se va quedando el trigo se van generando costrones, endurecimiento del mismo trigo que van generando que ese movimiento oscilante mecánico con el tiempo no se genere y vaya obstruyendo el paso. Entonces esto va alarmando en el controlador del equipo y generando una falla. Y por último, un falla común también es las celdas de carga. Depositado aquí un poco, es casi lo mismo de lo anterior por el mismo sistema del trigo. O a veces cuando, por ejemplo, le estamos entregando más trigo de que el que puede soportar la máquina, pues esta máquina estuvo trabajando moliendo por ahí 9,5 toneladas hora, blanqueando. ¿Y qué es lo que pasa? Que el trigo cuando se va endureciendo en esos puntos va generando pesajes falsos en la máquina, que a su vez con el tiempo van generando lecturas erróneas del peso y del rendimiento del equipo, hasta llegar a un punto en que es como una pesa, hasta llegar al punto que este taraje nos da problemas, de acuerdo a los parámetros que lo tenemos configurado. Entonces lo que hay que hacer ahí es volver a calibrar nuevamente. Bueno, chiquillos, eso fue a grandes rasgos lo que quería hablar de este tipo de máquina para el ramo. Y muchas gracias por su tiempo y salvo que les vaya bien.